Vaya, al fin. Hola my child, bienvenido a esta segunda parte de la interpretación de los sueños. Un nuevo video más de AMPM, esta cosa que se niega a morir, que es como el impulso de muerte que no sé cómo, pero sigue y sigue. Y los perros siguen ladrando, Sancho. Ya me estoy adelantando a cosas que Freud sí dijo, pero no en este libro. Entonces, bueno, regresemos a donde nos quedamos en el video anterior. En el video anterior vimos más o menos de qué hablaban los prólogos y de qué hablaba también el primer capítulo de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Si no lo has visto, ahí te van a poner no sé, la verdad, por cierto, denle like, que hagan todas esas cosas. Es que mis patroncitos dicen que soy muy malo editando videos, y la verdad es que ellos también son muy malos y necesitamos a alguien que los edite, y no sé qué tiene que ver esto con los likes, pero pues ya. Patroncito, sí lo hice. Anyway, empecemos. Ya vimos que los sueños carecen de toda lógica y todo sentido racional, y lo que trata de hacer la interpretación es darle sentido a esa cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Esa interpretación, y antes de que hablemos del método de Freud, se había presentado de diversas maneras, que Freud nos la presenta en dos grandes formas de interpretar los sueños. El primer método considera que contenido onírico como un todo, y trata de sustituirlo por otro contenido comprensible y hasta ciertos aspectos análogo. No sé, esto podríamos ver como ejemplos cuando el oráculo te decía que lo que habías soñado es que vas a ganar la guerra eventualmente contra los persas o algo parecido. Este método se llama el método simbólico. El segundo método consiste en tratar a los sueños como una especie de escritura secreta, en la que cada signo se traduce según una clave fija en otro signo de significado conocido. Este método se llama el descifrador, y es el que todo mundo se topa cuando busca qué significa mi sueño en internet, ¿no? Si soñaste con tal cosa, quiere decir que te vas a morir en 5 días. Cosas así. El método de Freud es diferente. Aquí se intenta, como el mismo Freud lo explica, los pacientes que se habían comprometido a comunicarme todas las ocurrencias y pensamientos que les provocara un determinado tema, me contaban sus sueños, y así fue como me di cuenta de que un sueño puede insertarse en una concatenación psíquica susceptible de ser remontada, retrocediendo en el recuerdo a partir de una idea patológica. Y continúa. Para cada sueño es necesario un extenso informe previo y una indagación de la esencia y las condiciones etiológicas de las psiconeurosis, cosas en y para sí nuevas y en grado máximo extrañas que, por tanto, desviarían la atención del problema de los sueños. Es decir, a contrario de lo que muchos pueden pensar de cómo Freud maneja la interpretación de los sueños, la verdad es que Freud es muy cuidadoso, es muy detallista con esto. Cada paciente es diferente. Con cada paciente Freud debía tener un archivo, un expediente, debía conocer muy bien al paciente, porque prácticamente el paciente y su contexto, su historia, su entorno es el que nos va a ayudar a interpretar el sueño. No hay un código o un traductor con el que tú puedas decir esto significa esto. Cada paciente es único. Habíamos mencionado al final del video anterior que Freud tenía la idea de que los sueños son cumplimiento de deseos.
pero ¿por qué los deseos se satisfacen de esta manera? De hecho, los mismos pacientes, además de los colegas, eran los que se oponían a esta interpretación que daba Freud de los sueños, y más cuando los sueños tenían una índole sexual. Oh, por Dios, yo mencioné el sexo. Para entender esta parte es necesario haber visto el primer video, o mínimo que ya hayan leído el primer capítulo de ese libro. Pero suponiendo que ya lo hicieron, ¡no creo! Ahora es necesario mencionar un ejemplo para que podamos ver esta forma en la que el deseo se cumple a través de los sueños. En el capítulo 2, donde Freud nos muestra cómo se interpreta un sueño, su método, narra un sueño que él tuvo, nos da un ejemplo. Él dice que tenía una paciente que él nos explica que había un colega de él que había visto a una paciente de Freud y la había visto muy mal, muy demacrada, que él prácticamente le estaba insinuando a Freud que su terapia no estaba funcionando. El colega también estaba tratando a la paciente, pero en otro aspecto. Esa misma noche Freud sueña que ve a la paciente y la ve con todo lo que había descrito su colega, pero conforme avanza el sueño, ya prácticamente al final del sueño, hay una serie de aspectos, de cosas que Freud interpreta como que los signos que el colega le describe de su paciente en verdad son cosas que no tienen nada que ver, o que son aparte, son independientes de lo que él está tratando con su paciente en el psicoanálisis. Es decir, que esos signos o esos síntomas que su colega vio en la paciente tal cual no son problema o no son de alguna manera responsabilidad de Freud, sino que de hecho son responsabilidad de su colega. De hecho, eso es lo que interpreta Freud al final de su sueño. Da otros ejemplos, pero no me voy a meter mucho en eso porque si no, nunca acabaría. Eventualmente retomaremos algunos ejemplos, pero en los siguientes capítulos. Bueno, como hemos visto, Freud tiene un método que más o menos expone a grandes rasgos para interpretar los sueños. No es el método que comúnmente se conoce que utilizaba Freud, o que muchos críticos dicen que mencionaba Freud, de que todo tiene que ver con sexo, cosas así. O sea, sí, pero no tal cual, no de forma literal. Esta interpretación de los sueños que está proponiendo Freud es muy diferente a lo que nosotros hemos entendido como interpretación de los sueños. De hecho, la forma en la que nos lo expone es un método muy complicado, muy complejo, en el que se requiere de muchísimo tiempo para conocer a cada uno de los pacientes, para poder interpretar junto con ellos los sueños que estos tienen. En el siguiente video vamos a ver el capítulo que Freud dedica a la distorsión onírica. Ya vimos que los sueños no presentan una lógica, o no presentan la misma lógica, ni la misma razón, ni la moralidad que nosotros tenemos o actuamos conforme a en el estado de vigilia. Entonces vamos a ver en el próximo capítulo cómo es que se da esta distorsión de la realidad moral y natural en los sueños. Y bueno, ya hasta aquí, espero que haya quedado bien. Nos vemos. Bye.